Ya, comenzamos entonces nuestra sesión 15, casi mitad de semestre, con el tema de potencias y exponencial. Y vamos a partir recopilando, o sea, recapitulando lo que sabemos de potencias, que ya lo hemos hablado un poco, ¿no? La definición que tenemos actualmente, o hasta ahora de potencia, es la base, un número real cualquiera, ¿sí? Y el exponente, un número entero positivo, ¿ya? O natural. Entonces se define como la potencia a elevado a n cuando el a aparece n veces como factor a. Aquí, no sé si lo dijimos antes, ahora lo vuelvo a insistir, eh, no digo a multiplicado consigo mismo n veces. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bajo esa idea de a multiplicado consigo mismo 3 veces, o 2 veces, o 5 veces, ¿ya? Si quiero calcular 2 elevado a 3, significaría el 2 multiplicado consigo mismo 3 veces. Entonces sería, aquí el 2 está multiplicado consigo mismo una vez. Si agrego otro 2, ahí serían 2 veces. Y si agrego otro 2, ahí serían 3 veces. Pero esto me da 2 elevado a 4. Entonces lo que estoy diciendo no corresponde a la expresión de esa potencia. No es 2 multiplicado consigo mismo tantas veces, sino que es cuántas veces aparece el factor 2 o el factor a o la base. ¿Ya? La forma de referirnos entonces a esta potencia, a este tipo de potencia, es así, es en términos de la cantidad de veces que aparece el factor. ¿De acuerdo? Una definición un poquito más precisa sería por recurrencia. Recurrencia significa que conozco el valor de la potencia a elevado a n en términos de todas las potencias anteriores. ¿Ya? Es decir, a elevado a n más 1 es a elevado a n por a. Es decir, para calcular a elevado a n más 1, la potencia anterior la multiplico por la base. ¿Ya? Esa es la definición por recurrencia y definimos a elevado a 0 igual a 1, con a distinto de 0. ¿Ya? Fíjense que aquí arriba, este z más no contempla al 0 y aquí sí está, ¿ya? Y ya es parte de nuestras definiciones de potencia. ¿De acuerdo? Esa es una primera definición. Base real, exponente natural. Una extensión de esta... perdón. Bueno, las propiedades asociadas a estas potencias son estas tres. Cualquier otra propiedad se deriva de esta definición de la potencia, ¿ya? La multiplicación de potencias de igual base, la multiplicación de potencias de igual exponente y la potencia de potencia. Esas tres son las bases de las otras definiciones, ¿ya? Perdón, de las otras propiedades. ¿Sí? Hasta aquí seguimos con exponente natural y base real distinta de cero. ¿Ya? Entonces, nosotros queríamos llegar un poquito más allá. ¿Ya? Bueno, la primera extensión es cuando el exponente ahora es un número entero, es decir, positivo o negativo. El 0 ya lo teníamos, ¿ya? A elevado a 0 es 1 cuando la base es distinta de 0. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un exponente que es un número entero negativo, lo que vamos a considerar es, como potencia va a ser el recíproco de estas potencias positivas. Por ejemplo, el 2 elevado a 3 es el 2 como factor 3 veces, ¿cierto? Y 2 elevado a menos 3 es el 2 como factor 3 veces, pero en el denominador de una fracción con numerador igual a 1. ¿Ya? O un medio por un medio por un medio. En este sentido, es el factor un medio o 1 sobre 2 el que está repetido 3 veces. Entonces esto es lo mismo que decir 1 sobre 2 al cubo. ¿Sí?
¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Primera Sí, extensión. profe, todo bien. Primera extensión cuando pasamos de exponente natural a exponente entero. Es decir, exponentes negativos ahora, pero siguen siendo enteros. ¿Ya? La expresión 0 elevado a 0 no está definida en ninguna parte, para que no nos confundamos. Pero sí 0, o sea, a elevado a 0, que eso es 1. ¿Ya? Otra extensión, la segunda extensión, ya pasamos a un exponente que es racional. Recuerde que los números racionales son los que se escriben de la forma P sobre Q, donde P es un número entero y Q es un entero positivo. ¿Sí? O sea, todo el signo del número se lo está llevando P. En este caso, la potencia, ¿sí?, la podemos asociar con la raíz de índice Q, y cuya base, perdón, cuya cantidad subradical es una potencia a elevado a P. Y este a elevado a P, como el P era un número entero, esto era parte de la primera extensión. ¿Ya? Entonces, esto puedo calcularlo, lo de dentro de la raíz, claro que sí, y ahora solamente entonces estoy pensando en la existencia de una raíz de índice Q. ¿Ya? En cualquier caso, la base, el A, que antes era un número real cualquiera, ¿ya?, no puede ser cualquier número real ahora. ¿Ya? Así como considerando cualquier P y cualquier Q, el Q distinto de 0, claro que sí, ¿ya? Tenemos que tomar ahora sí algunas restricciones. O sea, si queremos ampliar el conjunto de los exponentes, vamos a restringir la base, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando ya ampliamos a los exponentes racionales, como estamos hablando de raíces, vamos a condicionar a que el número A de la cantidad subradical sea un número real positivo. ¿Puede ser 0? Sí, puede ser 0. ¿Ya? Pero en general es real positivo o 0. ¿Ya? Aquí también se cumplen las propiedades de las potencias, considerando esta igualdad. ¿Ya? No como raíces todavía, pero sí expresadas como potencias tenemos las mismas propiedades de las potencias que se cumplen cuando el exponente es racional, de esa forma. ¿De acuerdo? La demostración requiere de algo que nosotros vimos en su momento, que era la unicidad de las raíces. Ahora, la unicidad de las raíces quiere decir que el número raíz cuésima de a elevado a p está unívocamente determinado. ¿Ya? Luego podemos dar otra definición, otros fundamentos para esta existencia, que tiene que ver con la continuidad de una función raíz, ¿ya?, con el axioma supremo, etc. ¿Ya? Ya, y aquí hay que tener un poquito de ojo con esta propiedad. ¿Por qué? Porque si uno considera cualquier A y cualquier P, esta igualdad no siempre es cierta. ¿Ya? Bajo las condiciones que se establecen aquí, o sea, A un número real positivo, ¿sí?, la igualdad es cierta. Pero si A no es necesariamente un número real positivo, esa igualdad no es cierta, no siempre va a estar definida en la raíz, ¿ya? Pero esta potencia podría ser eh, un número real positivo, ¿ya? Por ejemplo, la raíz cuadrada de menos 1 elevado a 4. ¿Sí? ¿Eso se puede calcular? Sí, claro, es la raíz cuadrada de 1 y eso es 1. ¿Sí? Pero es distinto a decir la raíz cuadrada de menos 1 y esto elevado a 4. ¿Ya? Entonces, por eso necesito que el A esté claro.
que el A sea un número real positivo. El A, no como la potencia A elevado a P. ¿Ya? Para poder tener buenas definiciones de todas estas raíces. ¿Sí? ¿Vamos bien? Esa es la segunda extensión, cuando el exponente es racional. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, yo tengo una duda, pero es más que nada, como por así decirlo, el tema de las cámaras, porque cuando hace las grabaciones a veces no se ve, entonces ¿le acomoda que estén prendidas las cámaras o apagadas? Me da igual, no las veo, ni las pongo en la pantalla, así que Ah, ya, ok, eso era. yo dejo mi cámara encendida por si usted ve o quiere ver mi cámara, pero no, no las pongo, no Ah, las ya es que veo. era claro, porque las grabaciones a veces se tapaban lo que había escrito, entonces era más que nada por eso. Ah, ya. No, si quiere las Sí, profe. apagamos todas. ¿Ya? Ah, no, pero da igual, en verdad. Bueno, no importa. Ah, ya ahí estoy. No sé si me ve usted. Sí, sí lo vemos. Ya, genial. Genial. Claro, yo estoy mirando aquí abajo porque aquí tengo mi pizarrita para anotar. Pero sí, estoy ahí. Entonces, esta es nuestra segunda extensión cuando el exponente ya va en los números racionales. Entonces, sabemos que hay algo más o sea, aparte de los números racionales. ¿Ya? Están los irracionales y en el conjunto, ¿cierto? En conjunto con los racionales forman los números reales. Entonces, esa es nuestra extensión. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacer esta extensión? Bueno, no es tan trivial, no es tan obvio hacer la extensión. Por ejemplo, ¿qué significa 2 elevado a pi? ¿Sí? 2 elevado a pi no lo puedo ver como como una raíz. ¿Por qué? Porque este exponente no es racional. ¿Ya? Las raíces hablamos de raíces cuando tenemos exponente de número racional, pero no irracional. Entonces nos preguntamos, ¿qué es esto? ¿Existe este número o no existe? Y si existe, ¿qué es? ¿Ya? Entonces, nuestra siguiente extensión, bueno, aquí está el cálculo, ¿cierto? De esta segunda extensión. ¿Ya? Nuestra siguiente extensión, tercera y última, es pensar que este exponente o que hay un número que va a ser diferente a un número racional. ¿Ya? No es un número racional. Por ejemplo, raíz de 2. Por ejemplo, pi. Por ejemplo, e. Y no tenemos muchos ejemplos más. Hay hartos ejemplos, infinitos, ¿ya? Pero de los más conocidos, hasta ahí nomás llegamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significado tiene 2 elevado a raíz de 2? ¿Qué significado tiene 2 elevado a pi? ¿Ya? Aquí nosotros vamos a jugar un poquito con el axioma del supremo. ¿Ya? Y vamos a intentar acercarnos a algo. ¿Ya? Acercarnos a este número, que es un número irracional, pero a través de números que sí son racionales. ¿Ya? Eh, a ver, una cosa, Max, ¿qué está preguntando? ¿Qué es esto? ¿De qué? No, no, que exploté al ver la diapositiva. Ah, Dos. ya. No, claro, esta es una extensión. Fíjese, teníamos esto que hasta la educación media era súper conocido, ¿cierto? Raíces, racionalizaciones, ecuaciones con raíces, todo, súper bien. Hasta propiedades teníamos para las raíces, pero ahora queremos entender qué significa este tipo de expresiones. Queremos entender qué significa el 2 elevado a cualquier cosa ahora, no solamente un número entero, un número natural o un número racional, sino que elevado a cualquier número real. ¿Qué es eso? ¿O qué podría significar? ¿Ya? A ver qué dice. Ah, sí. ¿Eso es lo lindo de cálculo? Cierto, eso es lo lindo de cálculo. O es una de las cosas lindas de cálculo. Lo infinitesimal. El axioma del supremo, lo mejor que le pudo haber pasado a los reales.
Ya. Entonces, a ver si me siguen con este razonamiento. El raíz de 2 es un número irracional, ¿cierto? ¿Qué significa que sea irracional? Que el raíz de 2 no se puede escribir de la forma p partido por q. No existen números enteros que formen una fracción irreductible que sea igual a raíz de 2. ¿Ya? No existen, no se pueden encontrar. De hecho, eso se puede demostrar. Se puede demostrar que no existen. ¿Ya? Pero podemos acercarnos a raíz de 2 mediante números racionales. ¿Ya? Cada número racional, de la forma a sobre b, admite una expresión decimal, o una escritura con coma, ¿cierto? Cuya expresión, o sea, cuya escritura termina en algún momento. ¿Sí? Entonces, si pensamos en el valor de raíz de 2, ¿ya? Podemos ir generando, a partir de la expresión decimal de raíz de 2, que es infinita, ¿ya? O sea, tiene infinitas cifras decimales, podemos ir considerando siempre la siguiente cifra decimal, más en una seguidilla de números, en una secuencia de números. Por ejemplo, el 1,4, que son las dos primeras cifras de raíz de 2, después el 1,41, que son las tres cifras, después 1414, después 14142, y así ir agregando cada vez una cifra a esta expresión decimal que se va pareciendo cada vez más al número raíz de 2. ¿Me entiende la idea? ¿Entiende eso? ¿Puede Sí, profe. repetir la idea, por favor? Ya, le voy a repetir la idea con otro número. El 1/3 tiene una expresión decimal, ¿cierto? Una expresión Sí, decimal es una escritura con coma. Esto lo escribo como 0,33333 y así, infinitos 3. ¿Sí? Entonces, sí, los números racionales tienen una forma fraccionaria, así, a partido por b, de escribirse, y una forma decimal de escribirse, la expresión con coma. ¿Ya? Entonces, de sí, esa expresión con coma, hay algunas que terminan y otras que no terminan. El raíz de 2 tiene una expresión decimal que no termina, que es infinita. ¿Sí? sí, Como pi. Pi tiene infinitas cifras decimales, e tiene infinitas cifras decimales, y todos los irracionales tienen infinitas cifras decimales. ¿Ya? Porque si tuviese finitas, si tuviese, no sé, 100 cifras decimales, ¿sí? Basta con que yo ponga este número completo, sin comas, y lo divida por 100, ¿cierto? Y tendría mi número como fracción. Entonces dejaría de ser irracional y podría haberse escrito como una fracción. ¿Ya? Entonces, los que tienen cifras, los que tienen esta expresión decimal infinita y no periódica, o sea que no se repite nunca, ¿ya? Son estos irracionales. El 1/3 también tiene una expresión decimal infinita, pero tiene un periodo. ¿Ya? Y todos los números racionales, ¿sí?, tienen una expresión decimal que o bien termina, es finita, tiene una cantidad, usted puede contar las cifras que tiene, o es infinita, pero es periódica o semiperiódica. ¿Ya? ¿Hasta ahí todo bien? sí, Ya. Entonces seguimos. ¿Qué pasa con esta cifra? ¿Qué pasa con esta expresión decimal? Esta expresión decimal, que es infinita, yo puedo ir formando una serie de números, por ejemplo, el 0,3, ¿ya? Que se parece a él, pero no lo es. Si a este 0,3 le agrego un 3 más, es decir, tengo el 0,33, tengo un número más parecido a él, pero que no es él. Si le agrego uno más, 0,333, tengo un número parecido, más parecido que el anterior, pero que no es igual, ¿cierto? Y así puedo ir agregando
de a una cifra cada vez para ir formando un número cuya expresión decimal es finita, es decir, es racional. Esto es 333, no, 3333 partido por 1000. No, por 10.000. ¿Cierto? ¿Sí? Y esto es racional, ¿cierto? Es de la forma A partido por B, que aproxima a este número. ¿Hasta ahí? ¿Entienden? ¿Todo bien? Sí. Ya. Esta misma idea la hago con la expresión decimal de raíz de 2. ¿Ya? La expresión decimal de raíz de 2, partimos con el 1,4. Luego al 1,4 le agrego el 1 y voy a tener el 1,41, que es un número más cercano al raíz de 2. Luego agrego el 4, que es un número más cercano que el anterior a raíz de 2. Y luego 1,41, 42, y así voy agregando de a una cifra en el desarrollo decimal del número raíz de 2. ¿Sí? Sí. ¿Qué gano con esto? Profe. ¿Qué saco con esto? Bueno, formo un conjunto infinito porque tengo infinitas cifras para agregar en el exponente. ¿Cierto? Formo un conjunto infinito. No importa que sea infinito. Lo que importa aquí es que es un conjunto acotado. Es decir, esto no se va a disparar hasta el infinito. ¿Por qué? Porque todos estos números son menores que, por ejemplo, 2 elevado a 3. Porque cada uno de estos exponentes es menor que 3. Incluso son todas menores que... son todas menores que 2 elevado a 1,5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando, porque la función... no, mentira, no puedo decir eso. Porque la potencia... preserva el orden. ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, este conjunto A es un conjunto acotado y no vacío, ¿cierto? ¿Qué dice el axioma del supremo acerca de estos conjuntos que son acotados y no vacíos? El axioma del supremo, ¿qué dice? El axioma del supremo dice, si A es un conjunto de números reales acotado superiormente y no vacío, entonces A tiene supremo. Y este conjunto es un conjunto acotado en general, o sea, por los dos lados, pero particularmente acotado superiormente. Tengo una cota aquí, ¿sí? Y que tiene un supremo. Y ese supremo le llamo 2 elevado a raíz de 2. Este número entonces existe. 2 elevado a la raíz de 2 no es algo que no está en los números reales, es algo que es un número real. ¿Ya? Y va a ser el supremo de ese conjunto. Es una forma de construir 2 elevado a raíz de 2, como el supremo de un conjunto, formado a través de los exponentes, que de una aproximación en los exponentes a la raíz de 2. ¿Ya? Sí, gracias. Ya, perfecto. Entonces, todos estos números con exponente irracional podríamos considerarlos como el supremo de alguno de estos conjuntos A formado con esta técnica, con la técnica de ir aproximando el exponente mediante una sucesión de números racionales.
cada uno de estos números, 1,4, 1,41, 1,414 y todo eso, son números racionales. Entonces se caen en la extensión anterior, es decir, son raíces. Todas estas son raíces, porque es un número elevado a un racional. ¿Ya? Entonces, es así como vamos construyendo o vamos garantizando la existencia de este tipo de objetos a través del axioma del supremo. Entonces, el 2 elevado a algo o a cualquier cosa ya está prácticamente definido, cualquiera sea el exponente que pongamos aquí. Si es un número natural, está listo. Es la definición clásica de potencia. Si es un número entero, ya, o tenemos los naturales o tenemos los enteros negativos y ahí tendríamos el recíproco. Si es un número racional, lo tendríamos como una raíz. Y si es un número irracional, lo tendríamos como un supremo. Entonces supremo, aquí raíz, aquí 1 partido por, ¿cierto? Y aquí la definición mediante productos. Entonces, con todos estos, o particularmente con estos dos últimos, yo puedo decir que 2 elevado a x está definido para todo número real. ¿Se entiende? Profe, a mí la verdad no me quedó muy claro. ¿Qué parte? Cuando acotó lo que dijo de que al final para todo X pertenece a los reales, como la conclusión, por así decirlo. Ah, ya, ok. Mira. Vamos a decirlo de nuevo. Este X que está aquí, si es un número natural, ¿sabes calcular 2 elevado a X? ¿Sabes cuánto es? ¿Puedes decir cuánto es 2 elevado a X? Si es que el X es un número natural. Sí, Ya, si fuese, por ejemplo, 3, sería 2 por 2 por 2, ¿cierto? sí. Ya, entonces, con los números naturales funciona bien esa potencia. Si el exponente fuese un número entero, ¿sabríamos decir qué es 2 elevado a X? Por ejemplo, si fuese menos 3. Sí. Sí, porque ahí ocuparíamos los recíprocos. 1 partido por 2 y todo eso elevado a 3. ¿Sí? Entonces, con ese conjunto Sí, numérico perfecto. también tenemos las potencias definidas. Ahora, ¿qué pasa si ese exponente es racional? Es de la forma P partido por Q. Aquí aparecen las raíces, ¿cierto? Sí. Que también podemos decir cómo son o qué son. Números que elevado a el índice me da la cantidad subradical, ¿cierto? Sí. Y ahora, Pero, ¿eh? disculpe, ahí, por ejemplo, era lo que cuando se refiere, por ejemplo, a 2 elevado a un número racional, o sea, Ujú. irracional, disculpe, era de lo que explicaba con raíz de 2, ¿cierto? No, esto, lo que explicamos aquí, es cuando el exponente es irracional. Cuando no es racional, ¿sí? Es esta explicación. Ujú. Pero cuando es racional, yo lo veo como una raíz, Ah, ya, ok. ¿ya? Por ejemplo, 2 elevado a 3 cuartos. ¿Qué es eso? Bueno, esto es la raíz cuarta de 2 al cubo. Y ahí sé qué es, ¿sí? Ya, profe. Pero 2 elevado a pi, ¿qué es? No lo veo como una raíz, no sé verlo como una raíz. Entonces aquí aparece Ya. lo que se hizo antes. Aparece el axioma del supremo y me dice, se forma un conjunto que es acotado, que es distinto de vacío y tiene un supremo. Y ese supremo es este número que
está queriendo saber qué es. El axioma del supremo me garantiza la existencia de este número. ¿Ya? Ah, ya, profe, ya entendí. Entonces, en los irracionales aparece el supremo. Entonces, como está definido en los naturales, en los enteros, en Q y en I, o sea, en los racionales y en los irracionales, y esta unión de racionales con irracionales forma los reales, quiere decir que la potencia 2 elevado a x está definido para todo x en R. ¿Ya? Sí, profe, muchas gracias. Genial. ¿Alguna otra duda? Profe, Profesor, ¿Sí? ah, dale, dale. Mike. Ya. Ya, yo, sí, algo muy corto. Así como respuesta, en este caso, por ejemplo, se pondría como respuesta el conjunto A o el supremo. ¿Respuesta a qué? Depende de la pregunta. En este caso, por ejemplo, 2 elevado a raíz de 2. Lo ponemos como, no sé, Así. como que no entiendo cuál sería la respuesta No, pues sí, del ejercicio. eso también es entretenido, que decía Diego, eso es lo bonito del cálculo. Claro, aquí garantizamos la existencia de un número y se va a representar como el supremo de un conjunto o se va a representar así, pero calculatoriamente, aritméticamente, no sabemos cuánto es. Sabemos que es 2 elevado a raíz de 2. Calcularlo es otra cosa. Ya, ¿Ya? sí. Sabemos que existe, Gracias. que está ahí, que es un número real. ¿Ya? Pero ¿cuánto es? No, eso no lo sabemos. ¿Sí? Después podemos encontrar algunas técnicas para aproximarlo, pero no lo sabemos, no sabemos cuánto es. Gracias, profe. Perfecto. Dylan. Profesor, es que me confundo cuando uno quiere denotar los números imaginarios. ¿Cómo? No hablamos aquí en este curso de números imaginarios. Nosotros llegamos Pero hasta los reales. no, pero me refiero, ¿cómo hago la distinción si es que los irracionales son y Ah, con una C. los son los complejos, ¿o no? Sí, pues, sí. O sea, Se refiere a no los se imaginarios separa lo puros. imaginario de los complejos. O sea, sé que son uno, pero no era reales, imaginarios por separado y juntos complejos. Sé que en algunos casos, por ejemplo, podría ser Puede ser así. lo imaginario un complejo, pero Dice. con un cero en los reales. Ah, perdón. No, esa me equivoqué. A la mía. Puede ser así. IR. Y que el I lo Ya. multiplica por todos los números reales. Y ahí tiene que los complejos los puede escribir como los A más BI. Ujú, sí, sí, ¿Sí? eso lo entiendo. Eso. Pero este es para los irracionales, no los imaginarios. Ya, ya, sí, sí. Era para no equivocarme porque le ponía una comita arriba a la Q. Estaba acostumbrado a usarlo así. Ah, pero ojo que Q asterisco, este asterisco en general se ocupa para decir que no tiene el cero, que este conjunto Q le quitamos el cero. ¿Ya? Q prima, Sí, pues, prima. Q Sí. prima también tiene otra connotación. Ah, ¿Ya? Que son Podría más, ser Q más topológicos. complemento, ¿no? Q complemento, ese sí habla de este conjunto, pensando que el universo son los reales. ujú. ¿Ya? Porque hablo de complemento cuando sé cuál es el todo que quiero completar. ¿Ya? Ya, sí, ¿Sí? sí que me hace más sentido. Ya, entonces, el I va a ser irracional y cuando se hable de imaginario va a ser números complejos en general. Números complejos, ¿sí? Sí, porque el I de imaginario es 1, perdón, I más 0. Cero por, sí, o sea, más cero. O Ajá, 0 más 1 por I. ajá, ¿Ya? sí, súper. Ya,
Gracias, Perfecto. profesor. Ok, borramos y seguimos. Ahora, la potencia a elevado a n está definida para todo número real positivo como base y exponente real, ¿ya? Tenemos ya lo que queríamos. Tenemos una base elevada a lo que sea real, pero siempre estamos condicionando a que la base sea un número real positivo, ¿ya? Si pensamos en que la base puede ser cualquier número real, vamos a tener algunos problemas, sobre todo cuando pensamos en bases negativas, ¿ya? Ahí no todas las potencias están definidas. Por ejemplo, ¿qué significa el menos un medio elevado a... no, bueno, a 2 sí se puede, ya está bien, no hay problema. Pero el menos un medio elevado a menos un medio. Eso no está definido, ¿ya? Dice, no se puede extender la definición para todos los números reales, positivos y negativos en la base, en los exponentes sí, pero en la base no, porque, bueno, ya sabemos, ¿ya? Raíz de menos 1 va a ser nuestro contraejemplo en este curso, ¿ya? No significa que el raíz de menos 1 no esté definido en alguna parte del universo matemático, ¿ya? Significa que para este curso, que se aborda solo los números reales, no nos sirve, ¿ya? Tenemos que restringirlo. El raíz de menos 1 sí existe y es un número, pero no es un número real. Ojo con eso. No es que no exista, no existe en los reales, pero sí en otro conjunto. A diferencia de esta expresión. Esa expresión no existe en ninguna parte. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Hay que distinguir cuál es nuestro conjunto restricción. Nuestro conjunto restricción son los reales. Estamos trabajando en los reales. Y de ahí tenemos que sacar elementos. ¿Ya? El 0 elevado a 0 no existe en ninguna parte. Pero raíz de menos 1 sí existe en alguna parte. Pero no existen los reales. ¿Pregunta? ¿Todo bien, profe? Todo bien, ya, perfecto. Propiedades de las potencias, ahora para exponente real, ¿sí? Multiplicación de potencias de igual base y distintos exponentes, conservo la base y sumo exponentes. Multiplicación de potencias de igual exponente y distinta base, conservo el exponente y multiplico las bases. Y división de potencias, división de potencias de... Ay, esto era un X. ¿Ya? De distinta base igual exponente, conservo el exponente, divido las bases. En realidad conservo lo que es igual, ¿ya? Son las propiedades que hemos visto desde siempre. No vamos a hacer demostración de esto, ¿ya? Porque va a aparecer algo en el taller para que estudie una demostración. Y hay que entender como diferentes la demostración cuando considero exponente real a cuando considero exponente, por ejemplo, natural, ¿ya? Por el tipo de conjunto en donde están viviendo estos exponentes. De lo anterior, como ya la expresión a elevado a n, ¿sí? o a elevado a x, o b elevado a x, todas esas están definidas cuando la base es un número real positivo y el n es un número real cualquiera, está definido en todas partes, podemos definir una función que se llama función exponencial, ¿ya? Como b elevado a x cuando está fijo el b, ¿ya? Y el exponente es el que varía. El exponente es el que toma cualquier número real, ¿ya? Y este, bueno, es el conjunto de llegada nomás, no es el recorrido, ¿ya? Ojo con eso. No es recorrido, ¿ya? Es solo conjunto de llegada. Entonces aquí decimos que b es la base de esta función exponencial y la base es un número real
un número real positivo aquí, distinto de 1. ¿Ya? Un número real positivo distinto de 1 y se llama la función exponencial de base p. Entonces, aquí estamos descartando el 1. La pregunta es, ¿qué pasa si la base es 1? ¿Qué ocurriría? Y una función constante. Diego dice que da 1 para todo x. Ya, eso significa que no está descartado del todo la base igual a 1, sino que se transforma en una función constante. Todas las imágenes son iguales, ya el recorrido es un solo punto, no es muy útil para lo que queremos hacer después, que es analizar esta función, determinar qué pasa con las imágenes. Ahora viene una parte en donde estudiamos el crecimiento y decrecimiento de esta función, que ya también lo trabajamos en el taller de GeoGebra, ¿cierto? Entonces nos vamos a dar cuenta de que esta función tiene algunas características que ya hemos estudiado. Por ejemplo, inyectividad, epiyectividad, dependiendo del conjunto de llegada que le pongamos. ¿Sí? Pero muy bien, si el b vale 1, la exponencial en base 1 se transforma, de x, perdón, se transforma en 1 elevado a x y esto me da 1 para todo x en R. Entonces es una función constante. ¿Ya? No, no con mucha gracia. La función exponencial es estrictamente creciente o decreciente según el valor de la base b. ¿Ya? Cuando la base b es más grande que 1, recuerde que era un número real, b es un número real positivo distinto de 1, ¿sí? Cuando es más grande que 1, tenemos este caso, b más grande que 1. ¿Ya? Es una función creciente. Y si la base b es más chica que 1, pero como tiene que ser un número real positivo, entonces también es más grande que 0, la función exponencial es una función decreciente. ¿Ya? Y fíjese que en ambos casos corta al eje y en el 1. ¿Por qué? Porque todos los números, excepto el 0, elevado a 0 da 1. Muy bien, porque ese 1 es b elevado a 0. Y esto lo teníamos por definición como 1. Y en este caso igual, independiente si el b es positivo, o sea, es más grande o más chico que 1, b elevado a 0 es 1. Para todo b en este conjunto. Y si fuese 1, el b también, ¿cierto? Porque sería 1 elevado a 0. Y eso sigue siendo 1. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿por qué, o sea, en en los ejes de la izquierda, en el plano de la izquierda, Ujú. usted puso b elevado a 0 es igual a 1, ¿cierto? ¿Sí? Ah, no, 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 ya, entendí, creo. ¿Qué entendió? A ver, ¿qué Que, entendió? ¿Cuál era la es pregunta y qué que, entendió? es que no había visto el cero antes, de que pensé que usted había puesto b es igual a 1. Y como abajo salía que b tenía que ser mayor que 1, entonces por eso, pero Ah, ya. ya caché que salía 0. No, no, no. Aquí me refiero al cálculo de la potencia. A la imagen de este punto, 0. Cuando x vale 0, ¿cierto? B elevado a x es b elevado a 0 y eso me da 1 siempre. ¿Ya? Al otro lado igual. Aquí también estoy evaluando el 0 en esta función, ¿cierto? Me queda b elevado a 0, que eso es 1. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ya.
La función exponencial, como tiene una diferenciación entre una base más grande o más chica que 1, ¿ya? Hay una función muy especial dentro de las funciones exponenciales, que es cuando consideramos la base e, que es el número de Euler o número exponencial. Es este, 2, 7, 1, 8. Es otro de los números irracionales. No se puede escribir como una fracción, ¿ya? Como un p partido por q, ¿ya? Tiene cifras decimales infinitas, pero ahora lo vamos a pensar como una base, que el e es la base de una función exponencial. Recordemos entonces que la función exponencial, aquí en lugar de poner base b, pongo base e. Entonces, la exponencial en base e es lo mismo que la exponencial, simplemente, y lo anotamos así, e elevado a x, ¿ya? Y es esta base, 2,7182, etcétera, 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 ¿sí? Elevado a x. ¿Ya? Como la potencia está definida para base cualquier número real mayor que 0, vale tomar ese número como base, ¿sí? De las propiedades de las potencias, observamos que la exponencial de una suma, ¿cierto? Esta suma va a ser suma en los exponentes, ¿sí? Se va a transformar en la multiplicación de las imágenes. Es decir, tengo esta función exponencial que toma una suma aquí, a más b, y lo lleva en un producto, ¿ya? E elevado a por e elevado a b. ¿Sí? Estoy transformando la suma de los exponentes, como la propiedad de la potencia dice, si los exponentes se están sumando, entonces puede separar, pero se va a hacer una multiplicación de potencias de igual base, ¿cierto? Entonces cada una de estas potencias es la evaluación de una exponencial, ¿sí? Estoy separando la suma en el dominio como un producto en el recorrido. La función exponencial tiene esa característica, ¿no? Además, es una función que es biyectiva, ¿sí? Biyectiva significa que es 1 a 1, ¿cierto? Y además epiyectiva, es decir, nos sobran elementos en el conjunto de llegada, ¿sí? Definida así, en R+, ¿ya? Es biyectiva y además tiene entonces una inversa. Y a esa inversa le llamamos logaritmo, ¿ya? Entonces la relación entre exponencial y logaritmo es, desde el punto de vista de las funciones, que una es la inversa de la otra, ¿ya? La exponencial es la inversa del logaritmo y el logaritmo es la inversa de la exponencial. La función logaritmo la vamos a estudiar con más, un poquito más de profundidad el día miércoles, ¿sí? En la próxima sesión, ¿ya? Pero hasta ahí tenemos presentada y estudiada nuestra función exponencial. Profe, ¿Sí? entonces, el primer momento en que aparece la función logaritmo es en base a la función exponencial de base e. Cuando dice el primer momento, ¿se refiere al primer momento de la historia? O sea, puede ser así, o como lo estamos viendo nosotros, así pareciera, ¿o no? Que se definió en base a esa función. Sí, sí, se define en base a observaciones que son muy grandes, ¿ya? Que en general con observaciones astronómicas, ¿ya? Pero hace tiempo, ¿no? Y claro, era para hacer una facilidad en los cálculos, ¿ya? Pero se Ya. define, se define a la par de las potencias. Entonces se busca aquí, o sea, las funciones logaritmo parte en el recorrido y va al dominio de la otra, al dominio de la exponencial, ¿sí? Es decir, si esto es R más y esto es R, la función logaritmo toma números positivos y los lleva a números que son cualquier número real, ¿sí?
pero Ya. la emergencia o cómo surge la función logaritmo es preguntándose a qué número tengo que elevar tal potencia para que me dé cierto resultado. Ya, sí. ¿Sí? Pero a lo que iba, no sé cómo, a ver, no fue en base al número E que aparecen los logaritmos, ¿verdad? O sea, No, no, no necesariamente. ¿fue la primera función la logaritmo natural? No, no. Ah, ya, ya. Ok, La verdad no lo sé, pero no, no creo que haya sido con el E. vale, vale. Ya, Gracias. ya. Taller. Esto es parte del taller de mañana, ¿ya? Y vemos la utilidad de la función exponencial y de las potencias y de las ecuaciones exponenciales, ¿ya? ¿Qué ocurre aquí? Nosotros acabamos de ver potencia y función exponencial y las propiedades de las potencias nos hablan de multiplicaciones y divisiones, no de sumas y restas. Entonces, cuando nos aparecen ecuaciones exponenciales de este tipo, que son sumas o restas, tenemos que buscar una forma de escribirla como una multiplicación o división de potencia de igual base o de igual exponente. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos aquí? No, esta parte no. Pasamos de aquí a acá. ¿Ya? Aquí estaba mal escrito. Agrupamos potencias que tengan la misma base. ¿Ya? Entonces, este es 5 elevado a x y este es 5 elevado a x menos 1, ¿sí? Los vamos a tratar de agrupar. ¿Ya? Lo mismo ocurre con los de base 3. ¿Qué vamos a hacer aquí? La idea es identificar un factor común en estas dos expresiones. Fíjese que el 5 elevado a x y 5 elevado a x menos 1 se pueden escribir de varias formas. O este 5 elevado a x lo escribo como 5 elevado a x menos 1 más 1, ¿sí? Y ahí tendría, ¿cierto? Un exponente común con el x menos 1, ¿sí? O este 5 elevado a x menos 1 lo escribo como 5 elevado a x, ¿sí? Por 5 elevado a la menos 1. Multiplicación de potencias de igual base, conservo la base, ¿cierto? Y sumo estos dos exponentes. Sumo el x y sumo el menos 1. Me da x menos 1. Entonces la idea es identificar factores comunes en las potencias que están ahí sumándose. ¿Ya? En este caso, el factor común que se identifica o que se puede identificar es 5 elevado a x. Lo mismo pasa con el 3 elevado a x. ¿Ya? El 3 elevado a x, si lo multiplico por 3, que este 3 está elevado a 1, sería una multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes, ¿cierto? En el caso del 5, lo mismo. ¿Ya? Tengo el 5 elevado a x y este 1, que va a ser en realidad 5 elevado a 0. Entonces, he agrupado las potencias de 5 y las potencias de 3. Ahora, como me interesa conocer el valor de x que está en el exponente, trato de reagrupar todos aquellos términos que tengan el exponente. ¿Ya? Se fija que aquí me queda 5 elevado a x y acá 3 elevado a x. Pero esto está multiplicándose con números que no tienen exponente x. Entonces lo que hacemos es dejar las potencias con x a un lado y lo que no tiene exponente x al otro lado. ¿Sí? Aquí resultó. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. ¿Sí? Por ejemplo, cuando agrupó en un costado todo lo que no tenía X, Ujú. ¿de qué forma se escribió? No entendí muy bien eso. Lo que hago es multiplicar por 5 sextos, por ejemplo. Y aquí, si multiplico por 5 sextos, me queda 5 elevado a x por 6 quintos por 5 sextos igual a 3 elevado a x por 10 tercios por 5 sextos. ¿Sí? Entonces de aquí
S y S y S con S se simplifican. Y me queda solamente 5 elevado a X igual a 3 elevado a X por, bueno, eso de acá, 10 tercios por 5 sextos. Y en esta línea multiplico por 3 décimos. En realidad multiplico por el inverso de S. Y fíjate que 5 sextos es el inverso de 6 quintos. ¿Sí? Sí. No, mentira. Espérate. No tengo que multiplicar por 3 décimos. Aquí simplemente tengo que multiplicar por 3 elevado a menos X. ¿Sí? Si multiplico por 3 elevado a menos X, me queda 5 elevado a X por 3 a la menos X igual S con S, ¿cierto? Conservo la base y sumo los exponentes, pero al sumar me queda 0 como exponente. Y 3 elevado a 0 es 1, por lo tanto solo me queda 10 tercios por 5 sextos. ¿Sí? Sí. Esta expresión es lo mismo que 5 elevado a X sobre 3 elevado a X. Y la otra expresión la puedo simplificar. Por 2 queda 5 y acá 3. Entonces me queda como 5 por 5, 5 al cuadrado, y 3 por 3, 3 al cuadrado. Entonces me queda igual. Y de aquí, como por propiedades de las potencias, tengo el mismo exponente en las dos bases que se están dividiendo, entonces dejo solo un exponente y divido las bases. Lo mismo al otro lado. ¿Ya? Dejo solo un exponente y divido las bases. De aquí a acá hay una cosa que, bueno, nosotros, no sé cómo lo justifica usted o cómo lo justificaba antes, pero ahora lo podemos ver de otra forma, la justificación. ¿Qué hacía usted para pasar de esta línea a la última? ¿Qué dice que puede hacer? ¿O por qué lo puede hacer? Mi opinión es como por logaritmo, que si Ya, se aplica logaritmo a ambos lados, pasa los sí, exponentes para abajo, pasan por abajo, dicho ok, bien, cotidianamente. ya. Y, Pero fíjate y que, tiene dos igual, opciones. ajá, Si es base 5 tercios, simplemente queda multiplicado por uno cada lado. ya, Y si es a cualquier otra base, puede dividir de nuevo por ese sí, valor y ahí queda que son iguales. ya, perfecto, ya. ¿Hay otra alternativa? Creo que al ojo no es válido, así que Aquí, fíjese, me ocurre otra. yo le voy a mostrar otra que sí va a ser interesante. La función exponencial en base de x, dijimos que era biyectiva, ¿cierto? ¿Qué significa que sea biyectiva? Particular, que es inyectiva. ¿Qué significa que sea inyectiva? Que si f de u es igual a f de b, entonces u es igual con b. Aquí está f de x igual a f de 2, cuando la f es la función exponencial en base 5 tercios. Y como esta función es inyectiva, esto implica que x es igual a 2. No aplico logaritmo, aplico la inyectividad de la función. Algunos muchas Interesante. veces hacen esto, como que se matan, se mueren las bases, pero es por la inyectividad de la función. ¿Ya? Eso. Sí, profe. No sé si hay alguna pregunta. Profesor, yo tengo una pregunta, pero es con respecto a la diapositiva, bueno, a la página anterior. Es con respecto al logaritmo natural. ¿Ya?
¿Cómo lo diferencio del logaritmo en base 10? Bueno, eso también lo vamos a conversar la próxima semana, la próxima sesión. Cuando anoto simplemente logaritmo, hay una interpretación en los matemáticos y una interpretación en los ingenieros. Digo ingeniero, pero en los no matemáticos. Los matemáticos interpretan este logaritmo como ese logaritmo, como el logaritmo en base E, ¿Ya? ¿ya? Y los no matemáticos escriben log así para referirse al logaritmo en base 10 y escriben ln como logaritmo natural Ujú. para referirse al logaritmo en base E. ¿Ya? Ok. Pero en matemáticas, si usted escribe log, van a entender que es logaritmo en base E. Ya. ¿Ya? Entonces, cuando se refiere Así. a logaritmo en base 10, se escribe log 10. En el colegio se ve así, estilo ingeniería. Logaritmo en Sí. base 10, logaritmo n, logaritmo en base E. Ujú. ¿Sí? Sí. Pero aquí en matemáticas, esto representa a ese logaritmo natural. Ujú. ¿Ya? Ok. Perfecto. Ya, Muchas pues, gracias. eso, si no hay alguna otra pregunta, bueno, queda otro ejercicio, pero como le digo, es parte del taller, aquí ya avanzamos en un ejercicio y nada, si no hay más preguntas, quedamos hasta aquí. Profe, pero estaría mal hacerlo con logaritmos, como yo se lo dije. En estos momentos sí, porque todavía no conocemos los logaritmos. Todavía, Ah, ya. ¿ya? Todavía no está esa herramienta. Ah, sí, pues, todavía no vemos la propiedad que le dije. Claro. Todavía no vemos la compuesta, todavía no vemos que son una inversa de la otra, todavía no definimos la función logaritmo. Sabemos que la función exponencial tiene una inversa, pero no sabemos qué es, cómo se llama, ¿ya? Ya, ok. Pero bueno, Gracias. aquí es una vez que veamos la función logaritmo, sí, podemos aplicar logaritmo o aplicar la inyectividad de la función. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien.